Hemos comenzado ya a transmitir. Vamos a esperar unos segundos que se sumen a nuestra sintonía, a nuestra transmisión, los diferentes participantes que han querido hacerse parte de este seminario de análisis internacional que hemos estado transmitiendo y realizando acá en ANEPE. Les cuento que el día de hoy, día miércoles 18 de noviembre, siendo las 10 de la mañana, hora de Chile, daremos inicio en un pocos minutos más al Seminario Internacional Chile en el ámbito vecinal post-pandemia. Hemos estado realizando, bien digo, el análisis, ¿cierto?, de nuestro país, de la relación Chile-peruana, Chile-Argentina, y el día de hoy toca Chile-Bolivia, y es para eso que ya están nuestros especialistas también en la pantalla. Dicho eso, comienzo dando los buenos días a nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos a esta nueva versión de este ciclo de seminarios. Damos inicio a esta cuarta y ya última sesión de la que ha sido una reflexión fundamental para analizar como estrategia la que será la línea de acción de nuestro país en la región desde una perspectiva estratégica, los desafíos también de la política exterior post-pandemia, principalmente con sus vecinos, y ese es el motivo que nos convoca el día de hoy, centrarnos en la relación chileno-boliviana. Antes de comenzar, les comento que durante la exposición, sus micrófonos y videos de quienes están conectados a esta plataforma Zoom estarán apagados, no obstante, van a tener la posibilidad de escribir las preguntas en el icono justamente de la plataforma Zoom, preguntas y respuestas, y para quienes nos están viendo en este minuto a través de Facebook Live, la interacción será a través de los comentarios para que puedan hacer las consultas en la ronda de preguntas. Para comenzar, nuestro director, señor Jorge Robles Mella, saludará a los presentes. Gracias, Cristian. Muy buenos días a quienes nos acompañan en esta nueva sesión de ciclo de seminario de nuestra academia. Asimismo, doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes, en forma muy especial a diferentes embajadores, ex embajadoras y autoridades que nos están acompañando por este medio. Como lo sabemos, hoy en día los debates de la política exterior post-pandemia atraviesan por una enorme multiplicidad de horizontes e intereses. Por una parte están las dimensiones de la salud global, los efectos vinculados al deterioro de la economía y a un cierto desorden social. De otro, están los enormes esfuerzos que tienen que hacer los países, tanto en la región como en el mundo, para poder posicionarse o reposicionarse a nivel internacional. Sin embargo, los análisis respecto a estas condicionantes y han estado un poco ausentes del debate y en concordancia a nuestra política de defensa, las reflexiones en torno a las relaciones vecinales, son un tema obligatorio en materia estratégica. Y sin duda en este contexto de incertidumbre tan potente como el que hoy vive la humanidad, este seminario es el cierre de la cúlmine de 4 de ellos que hemos programado en nuestra academia. Para la academia ha sido un gran aliciente haber contado con expertos nacionales e internacionales como son el día de hoy, nuestro profesor embajador don José Rodríguez Elizondo, nuestro doctor Gonzalo Mendieta desde Bolivia y nuestra doctora Loreto Correa de nuestra academia, y dejo a Cristian para que haga la presentación. Muchas gracias, director. Lo decía él, esta cita reúne en esta jornada 3 expertos en temas internacionales, quienes van a analizar el presente y futuro de la relación entre Chile y Bolivia en esta compleja época que estamos atravesando debido a la pandemia. Ustedes ya lo ven en pantalla, los diferentes currículum. En primera instancia expondrá el abogado y académico de la Universidad de Chile, el señor José Rodríguez Elizondo, quien cuenta con una obra mayor de 23 libros y decenas de escritos en materias de relaciones internacionales y derechos humanos, entre otros asuntos, por lo cual ha obtenido ciertos reconocimientos como el Premio Rey de España en el año 1994 y el Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza de 1992. En segundo término, presentará el abogado boliviano doctor Gonzalo Mendieta Romero, quien es abogado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Cuenta con una maestría de leyes en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y es miembro además de la Academia de Ciencias Jurídicas de Bolivia, además de columnista en prestigiosos periódicos bolivianos. Cerrará nuestro panel de expertos la profesora de nuestra academia, doctora Loreto Correa Vera, licenciada y magíster en la Historia de Chile, de la Universidad de Chile, doctora en la Universidad de San Pablo de Madrid, y desde el 2004 dedicada a la investigación y consultoría
Actualmente es profesora titular de la ANEPE, investigadora también del Centro de Investigaciones de Estudios Estratégicos CIE. Bienvenidos entonces, señores expositores, y les cedo la palabra, tal como lo anuncié, en primer término al doctor José Rodríguez Elizondo. Profesor, por favor, usted tiene la palabra, son 15 minutos, les vamos a avisar cuando vaya más o menos en 13 para que pueda comenzar a cerrar su exposición. Gracias, Cristian. Muy buenos días a todos, especialmente al director, mi amigo el general Jorge Robles, a los distinguidos panelistas, mis amigos Loreto y Gonzalo. Estoy muy honrado de participar en este foro tan necesario. Todo lo que tenga que ver con la vecindad de nuestros países me hace recordar siempre al gaucho Martín Fierro cuando nos dice que sean los hermanos unidos porque esa es la ley primera. Yo quiero concretarme en esta exposición mía al tema de la señalética. ¿Cuáles son las señales que hemos enviado nosotros los chilenos, porque son las que podemos controlar para efectos de la relación que hemos tenido con los hermanos bolivianos? Y para comenzar con la señalética, como yo la llamo, quiero que ustedes tengan la paciencia de leer atentamente una cita larga que voy a pedir a Carolina que exponga. Es la primera cita, Carolina. Parece que no salió, si no sale la voy a tener que leer, pero es un poco larga, me habría gustado más que la leyeran ustedes. Vamos a tratar de subirla. Vamos a subirla, profesor, no se preocupe. Estos son temas de la tecnología, esos imponderables que de repente nos presenta la tecnología. ¿Quién la está subiendo? Descontamos un minuto, entonces. Mire, profesor, si quiere sigue, nosotros arreglamos el tema interno acá y usted va a ver la exposición en pantalla en minutos. Es que esto es como una película, me lo desestructura, Cristian. Yo había esperado que hubieran leído tranquilamente una larga cita, pero se las voy a leer yo. Esta cita dice lo siguiente y después les voy a decir el autor. Chile ha hecho siempre esfuerzos significativos para mantener los mejores vínculos con Bolivia. Sin embargo, ha cometido errores estratégicos. Por su parte, Bolivia ha unido siempre el tema del mar a su actividad diplomática. Ahí está en pantalla, profesor. Leyendo ustedes, eso es lo que yo quería, que ustedes lo empezaran leyendo. Yo les doy un minuto de lectura. Perfecto, profesor. Muy bien, entonces devuélvanme a la pantalla para explicarles quién es Carlos Martínez Sotomayor, porque hay generaciones jóvenes que no tienen mucha idea de quién fue este sabio amigo mío, el más precoz canciller que ha tenido Chile en la época de Jorge Alessandri, embajador en Perú, directivo en Brasil también, directivo de Naciones Unidas, y a mi juicio, uno de los hombres que mejor conoció la política exterior chilena. Cuando nos dice lo que nos dijo Carlos Martínez Sotomayor en esa entrevista que se la hizo para la Academia de Ciencias Políticas y Morales de Chile, se la hizo Christian Segers, él está diciendo una cosa muy importante y que precisamente es la mala señal que enviamos nosotros y que fue abolida jurídicamente por el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia. Esa impresión que le dábamos a los amigos bolivianos con las señales que menciona Martínez Sotomayor,
es la señal que los jueces de la Corte Internacional dijeron: ya, esto no vale, no existe tema pendiente. ¿Por qué erramos al enviar esas señales? La pregunta que yo me hago como estudioso de estas materias vecinales es: ¿por qué erramos al enviar esas señales? Había una razón de fondo para equivocarnos. Para mí el tema es que nosotros no asumimos concienzudamente que los tratados de 1904 con Bolivia y de 1929 con Perú forman el Estatuto de la Paz. Son los dos tratados que ponen término jurídicamente a la guerra del Pacífico y que, por lo tanto, aunque jurídicamente sean bilaterales, configuran un sistema trilateral. Por lo tanto, si yo pretendo modificar el tratado de 1904, el otro país va a decir: bueno, ¿y por qué no modificamos el otro tratado en beneficio mío? Entonces, hay un vínculo que nosotros no asumimos porque nos quedamos en el juridicismo vulgar según el cual los tratados son intangibles y en este caso son bilaterales. Y ese bilateralismo fue la primera equivocación que nos llevó a enviar señales erróneas. El tema para Bolivia es que esto implicaba generar una percepción de tema pendiente. Si Chile enviaba ese tipo de señales, era que Chile no estaba demasiado consciente de que no podía modificar los límites fijados en 1904 sin que el Perú se pusiera alerta o se inquietara, porque de alguna manera iba a comprometer territorios que habían sido peruanos antes de la guerra. Entonces había un recelo peruano frente a las señales que enviábamos los chilenos. El segundo error cometido al enviar ese tipo de señales a las cuales aludía Carlos Martínez es que ignoraba la calidad de la relación histórica entre Perú y Bolivia. Nosotros chilenos acostumbramos a mencionar a Perú y Bolivia y la conjunción copulativa ahí forma parte estructural de una mala percepción histórica. Nosotros no nos damos cuenta de que esa historia también es una historia contradictoria. Desde que Simón Bolívar cercenó una parte del Perú, el Alto Perú, para crear Bolivia, también generó un recelo en los peruanos con respecto a esa secesión de su territorio. Y por la parte boliviana generó una frustración porque en la parte que Bolívar le cedió no estaba Arica. Y por Arica circulaba toda la riqueza de importación y de exportación de la parte que se configuró como Bolivia. Por lo tanto, esta historia, que es una historia contradictoria peruano-boliviana, tuvo su epítome incluso en una guerra. Yo, cuando le pregunto a mis alumnos si saben que en 1841 hubo una guerra peruano-boliviana y que Arica estuvo comprometida en esa guerra, no tienen la menor idea. No se los pasan en el sistema escolar. Por lo tanto, el problema de la pugna dura de Perú por Arica con Bolivia, una vez que Bolivia quedó en poder chileno, bajo soberanía chilena, se trasladó a Chile. Nosotros somos una especie de subrogantes geopolíticos del Perú con respecto al conflicto con Bolivia por Arica. Por lo tanto, esto no lo habíamos decodificado cuando, en forma más o menos cariñosa, enviábamos señales a los amigos bolivianos de que podíamos conversar sobre cualquier cosa. Podíamos establecer una agenda sin exclusiones y, por lo tanto, que comprendiera soberanía sobre el mar, que tácitamente tenía que ser por territorios experuanos porque Chile no podía voluntariamente cortar su territorio. Desde esta perspectiva, el Estatuto de Paz se volvía a poner en discusión, aunque nosotros nunca lo hubiéramos pretendido. Y ahí surgían dos posiciones, a mi juicio, muy distintas entre peruanos y bolivianos. Los peruanos, de alguna manera, de mayor o menor grado, asumieron políticamente ese aforismo que se atribuye al Inca Atahualpa: usos son de la guerra
vencer y ser vencidos. Esto corresponde perfectamente bien a lo que yo conocí en mis conversaciones con los grandes teóricos de la política exterior peruana, uno de los cuales Juan Miguel Bácula, el más conocido, considerado el maestro de la diplomacia de Torre Tagle, para quien el Tratado de 1929 no es que puso fin jurídicamente al estado técnico de guerra, sino que fue una opción de paz. Y para Bácula, el que fuera una opción de paz entre Perú y Chile dependía muchísimo de nuestra política boliviana, como lo llamaba él, de que no tuviéramos la tentación de negociar territorios que habían sido peruanos para que pasaran a manos de Bolivia. Por el contrario, en Bolivia nunca se asumió el aforismo de Atahualpa porque el Tratado de 1904 fue controvertido. Fue firmado perfectamente bien desde el punto de vista jurídico, no había tropas chilenas en Bolivia, pero el presidente de la época, Ismael, no recuerdo bien el apellido, Montes creo que era, Ismael Montes y su canciller, que fue reelegido Montes, firmó este tratado con una fuerte oposición nacionalista, que después fue creciendo en la medida en que la política iba tomando el tema de la mediterraneidad en la cual había quedado Bolivia como un tema político electoral, como un tema político interno conflictivo. El tema era el que yo planteé de comienzo. Para Bolivia, el puerto era Arica. Cobija no les servía. Y por lo tanto, todo el empeño posterior de Bolivia fue, primero, dejar sin efecto el Tratado de 1904, que lo pretendió en 1921 en una gestión que hizo ante la Sociedad de las Naciones, la predecesora de Naciones Unidas, y después en negociaciones en las cuales fue primero planteándolo como aspiración y en la época de Evo Morales como derecho constitucional e inclusive al costo de una demanda. Sobre esta base, nuestras señales erróneas se leyeron en Bolivia como un silogismo complejo. Si Chile tendía a aceptar una modificación bilateral del Tratado de 1904, y si el Perú bloqueaba el consenso de acuerdo con el protocolo complementario del Tratado del 29, que dice que se requiere un previo acuerdo del Perú, había que ignorar la trilateralidad del acuerdo de paz. Y nosotros perseveramos, o mejor dicho, adherimos a ese error, planteando que esa negociación era bilateral. Y claro, aquí hubo un problema muy grave que fue una negociación que hubo en el año 49 sobre el corredor soberano para Bolivia por Arica. Por lo tanto, nos entrampamos en la bilateralidad ignorando el tema del interés nacional comprometido del Perú. Por lo tanto, la negociación del 49-51, gobierno chileno de Gabriel González Videla, gobierno boliviano de Herzog, marcó un punto, una señal boliviana, chilena, que era la que correspondía a esta mala señal básica que consigna Carlos Martínez Sotomayor. Por lo tanto, el tema fue que empezamos en un carrusel porque cada vez que Bolivia nos planteaba el tema del mar, nosotros decíamos, sí, estaríamos llanos, pero aquí necesitamos el acuerdo, la anuencia del Perú, y el Perú puede que no la quiera dar. Fue un juego peligroso, un juego que en algún momento tenía que caerse, tenía que explosionar, y explosionó con el gobierno de Evo Morales cuando botó el tablero de estas negociaciones en las cuales era una especie de comprahuevos o de juego del gran bonetón, como dicen los peruanos, y llegó la demanda, y con la demanda llegó el fallo de 2219, en el cual fueron los jueces y no los chilenos los que pusieron fin a este sistema erróneo de señales que habíamos enviado nosotros. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago en este momento es ¿qué señales deberíamos enviar hoy día? Y las señales que deberíamos enviar hoy día son políticas económicas y sociales fundamentalmente, que solo didácticamente están separadas.
porque desde el punto de vista político todos forman un sistema. Y las señales políticas, para mí, se reducen a la madre de todas las señales. Relaciones diplomáticas plenas, porque está en nuestro interés mutuo de chilenos y de bolivianos sin condicionantes. Y yo digo plenas y sin condicionantes porque hasta el momento, para los bolivianos, restablecer relaciones con Chile que ellos las habían roto, era una especie de galardón a una concesión de Chile de un pasaje soberano para un mar soberano por cualquier territorio que fuera. Por lo tanto, ante esa asimetría que no era aceptable desde el punto de vista diplomático, los países entablan relaciones diplomáticas por conveniencias mutuas. Frente a eso, lo que cambió con el fallo del 2019 es que debe haber relaciones diplomáticas en el interés de ambos países y que ya no tengamos entonces a los cónsules generales negociando ad referéndum, que ahora los estados a través de sus presidentes y de sus cancilleres asuman la plenitud de la conflictividad y de la esperanza que tenemos en relaciones fructíferas entre chilenos y bolivianos. Una señal complementaria, una vez restablecidas las relaciones o antes de las relaciones, un subentendido, si queremos, es que Chile no puede ceder soberanía a ningún país al coste del corte de su territorio. El segundo subentendido es que mientras existe el Estatuto de la Paz de los dos tratados, no puede negociar soberanía en la triple frontera ignorando el interés del Perú. Por lo tanto, insistir bilateralmente con Bolivia en un planteamiento que comprenda soberanía, cesión de soberanía, es un problema sin solución. Y es aquí donde nosotros hemos pasado por el tema de que hay que establecer, hay que plantear soluciones imaginativas. Hay una minoría en Chile que ha planteado el tema de las soluciones imaginativas, ha propuesto túneles, ha propuesto pasadizos aéreos, enclaves, porque no quiere asumir cuál es el sistema de señales que tenemos que tener y no ha querido asumir que el tema es estrictamente trilateral como todo estatuto de paz en que han combatido 3 países. Un estatuto de paz de 3 no puede ser modificado bilateralmente por 2. Por lo tanto, las soluciones imaginativas soslayan que frente a un planteamiento boliviano que no tiene solución, hay que cambiar el planteamiento. Si no, vamos a seguir dándonos vueltas en la misma noria, pese a que el el fallo de 2019 jurídicamente dijo desde el punto de vista de los jueces de las Naciones Unidas que Chile no tenía obligación alguna de negociar. Le quedarían 2 minutos, profesor. Entonces, estas señales, que son las señales que hay que enviar, se complementan con señales económicas. Y las señales económicas tienen que partir de la base de que el desarrollo de los países mediterráneos no depende de un acceso soberano al mar. Por eso es que Naciones Unidas tiene un estatuto para los países mediterráneos. Por eso lo que se pide es la cooperación de los países ribereños. Entonces, estas señales, que son las señales fundamentales, requiere una implementación desde el punto de vista del desarrollo económico, con la actuación de los sectores empresariales chilenos y bolivianos, que generen una sinergia positiva, que forjen intereses comunes, que induzcan políticas públicas, etc. Voy a tener que saltarme rápidamente a cuáles son las bases de esperanza que yo tengo para que estas señales sean recibidas positivamente. El fallo de La Haya no modificó automáticamente la percepción boliviana porque está enraizada en el pueblo boliviano. El pueblo boliviano piensa que nosotros le debemos una salida soberana al mar. Pero bien, hay un fondo político de realismo en 3 presidentes bolivianos desde el año 1964 hasta el año 2013.
mejor dicho, son 3 citas que yo consigno como señales de que puede haber una base política importante en Bolivia. El primero es el realismo clásico de Víctor Paz Estenssoro. Cito, o mejor dicho, pongámoslo, Carolina, son 13 láminas seguidas que son las 3 citas que yo voy a hacer y ahorramos tiempo. Ahí la estamos exponiendo, profesor. Aquí tenemos el realismo clásico, en virtud del cual no es la relación del derecho, es la relación de fuerza de los países, la geopolítica normal, la que establece la base fundamental de las relaciones internacionales. Entonces Víctor Paz le decía a los bolivianos, desarrollémonos y cuando estemos en igualdad o equiparidad de condiciones con el desarrollo de Chile, ahí negociamos. Pasemos a la segunda lámina. Y aquí viene el realismo pragmático de Gonzalo Sánchez de Lozada, que yo sé que no es muy popular en Bolivia, pero fue presidente y esto lo dijo en Bolivia. Aquí Gonzalo Sánchez de Lozada puso el tema fundamental. Si hablamos sobre soberanía, no vamos a avanzar mucho. O sea, el tema de soberanía, el tema abstracto, jurídico, inclusive podemos decir metafísico. Podemos gozar del mar como si tuviéramos soberanía. Ese es el realismo pragmático de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y el tercero me parece a mí muy interesante porque es el realismo geopolítico de Carlos Mesa. Carlos Mesa, en un texto que publicó en una revista cultural boliviana y que está en su blog, reconoció que Bolivia no había querido abordar el tema del interés nacional peruano en la aspiración que para Evo Morales fue derecho de una salida soberana al mar. El presidente Morales debe entender la grave complejidad, dijo. Debe estar claro que no hay otro camino que Arica si no queremos ir al absurdo impracticable de partir en 2 el territorio de Chile. Yo comprendo que para Carlos Mesa hoy día esto puede ser conflictivo. Todos los que escribimos estamos sujetos al reenajo de lo que hemos puesto por escrito. Porque después de esto, Carlos Mesa fue el vocero de Evo Morales en la demanda. Y naturalmente todo esto se lo advirtieron en su campaña presidencial reciente. Pero Carlos Mesa es un intelectual válido, Perfecto. un historiador, es un periodista muy válido y eso debe quedar. Y yo termino con esto mi exposición para que ustedes comprendan que el sistema de señales se ha convertido en un tema estratégico. Muchas gracias, general. Gracias, muchas gracias, profesor. Seguimos luego de esta excelente exposición del profesor José Rodríguez Elizondo con el doctor Mendieta desde Bolivia. Doctor Gonzalo Mendieta Romero, usted ahora tiene la palabra. Tiene que abrir el micrófono, profesor. Perdón. Una guerra fratricida. Algo está pasando. Una guerra fratricida entre naciones del mismo origen, de una misma creencia, de un mismo idioma, costumbre, y destinadas a marchar unidas con vínculos fraternales, era una verdadera calamidad. Esto decía el obispo de La Serena, no bien estallada la guerra, y la quise traer a propósito de la hondura de lo que nos toca resolver y nunca hemos resuelto. En un ambiente de cordialidad y civilidad que agradezco al director de la ANP y entre amigos que aprecio y que estoy seguro aceptan el que vengamos con las ideas no siempre encontradas, pero que pueden ser muy fértiles a la hora de reencontrar el camino de nuestras relaciones. Pepe Rodríguez Elizondo me da pie para hacer algo que
que le da una coherencia lógica a nuestra discusión de hoy. Porque él dice, las señales que dio Chile estaban equivocadas. Y yo me animo a preguntar, y tiene mucho que ver con lo que vengo a decirles hoy, si esas señales se dan, no quizá por error, sino porque hay tensiones políticas que nunca nos hemos animado a resolver y que enferman nuestras relaciones y que es difícil encarar, entre otras cosas, por el sistema de tratados que ha vuelto la cuestión un enjambre y que incluye, por cierto, los intereses también del Perú. Cada país trae su narrativa acá y la sabemos de memoria, podríamos discutir infinitamente acerca de los hitos históricos que cada uno de nosotros puede señalar como primordiales para una interpretación de nuestras diferencias históricas, pero yo me animo hoy a hacer algo, digamos, invirtiendo la frase médica y utilizando un paradigma de esas ciencias, ocuparme un poco más de la enfermedad que de los enfermos. Entre nosotros tenemos temas cotidianos que tratar, ojalá sinergias que nos ayudaran en la pandemia, pero quizás poco que hacer internacionalmente por hoy, para ser francos. Es indescifrable todavía el destino que encontrará Chile con su reforma constitucional, con su nueva constitución, con la elección de constituyentes, las elecciones que vienen el siguiente año. Bolivia también estará dedicada a salir de la crisis. Es difícil pensar en iniciativas ambiciosas, pero al menos deberíamos utilizar este tiempo para trascender las reyertas y hacer conscientes las tensiones de base que hay entre nosotros, que son seculares y que podemos perfectamente identificarlas, de modo que esas tensiones no se venguen de nosotros como han hecho en otros periodos. La realidad es que el occidente boliviano tiene una salida natural por los puertos del norte de Chile. Es una realidad que por el peso demográfico del occidente boliviano, por relaciones comerciales y geográficas, está llamada a permanecer. Y quiero hacer aquí un examen de los recientes anticipos de la política chilena hacia Bolivia que ha sostenido el canciller Alamán. Pasar de una sociedad geográfica a una sociedad colaborativa, dice él, estudiar a fondo la realidad boliviana, esperar que pasen las elecciones que ya han pasado y hacer esfuerzos en materia de inversiones y portuarias, todo lo que señala y apunta al futuro, pero partiendo del Tratado de 1904 y del fallo de 2018. El problema que yo veo que hay una cierta tensión entre ambos elementos. Y me sirve de bitácora esta hermosa frase que siempre me ha golpeado a mí, de Ortega y Gasset: toda realidad ignorada prepara su venganza. Lo que quiere decir que si algo omitimos otra vez en nuestras relaciones, es posible que nos cobre un precio. Y yo creo que ese precio está en el claustro jurídico en el que queremos dejar nuestras relaciones, dejando tensiones políticas de base intocadas que podrían cobrar su precio. Las mejoras incrementales de nuestras relaciones no son nada desdeñables, no lo son para los comerciantes, exportadores y choferes bolivianos que se sirven de los puertos del norte de Chile y que para los que cualquier cambio práctico es un cambio significativo. Eso no quiere decir que debiéramos abandonar el examen más profundo de lo que yo llamo esas tensiones de base. Para examinar la política anticipada por el canciller Alamán, yo diría que esta discusión está inscrita en dos audiencias en Chile. Una audiencia que me permito ejemplificar con una carta que hace pocas semanas el embajador Nelson Haddad le envió impugnando la política anunciada del canciller Alamán hacia Bolivia, señalando que era Bolivia la que debía tomar iniciativas, que no cabía infundir ninguna esperanza a Bolivia, un poco en la línea de la cita que hizo Pepe, y también creo haber leído alguna cita del canciller Conrado Ríos Gallardo en la misma línea, algo más o menos tradicional, que me parecía inscribirse en ese viejo acerto de que la mejor relación entre nuestros países es no tenerla. Posteriormente, Claudio Grossman, exagente de la Haya, exagente en la Haya de Chile, señaló que era claro que no había unanimidad en Chile, pero que quizás ello era imposible en sociedades democráticas y que lo que cabía era incrementar acciones unilaterales de todo tipo hacia Bolivia y que ojalá, lo decía con una nota de pesimismo al final, ellas fueran correspondidas.
Lo curioso de todo esto es que no fue en Bolivia donde reapareció el debate marítimo. En las elecciones bolivianas ha sido un tema virtualmente pasado por alto, yo diría algo secundario en el debate, pero no ha ocurrido lo mismo en Chile. Reapareció en el debate público entre el ex canciller Heraldo Muñoz y el alcalde Daniel Jadue del Partido Comunista. El ex canciller Heraldo Muñoz, yo creo que compartiendo ese consenso de una buena o sustancial parte de la clase dirigente chilena, decía: no hay que hacer populismo con las relaciones internacionales. Y uno podría decir que la posición de Jadue es algo así como la posición tradicional de una minoría chilena inscrita en la izquierda, de la que hemos visto muchas expresiones, pero la propia prensa chilena señalaba que es posible que Daniel Jadue sea un candidato relevante en las elecciones. Lo ratificaba Francisco Vidal, ex portavoz de gobierno, en una entrevista de hace algunas semanas también. Y fue para mí muy sintomático ver en CNN Chile el debate entre Joaquín Lavín, otro de los probables fuertes candidatos para las elecciones, con Daniel Jadue el día del referéndum chileno a propósito del tema boliviano. Es curioso, los bolivianos no terciábamos ni estábamos cifrando ninguna esperanza, pero el debate renació allí. Y Jadue dijo algunas cosas que, por ejemplo, el fallo de la Haya lo único dice que no hay obligación de negociar, pero que no tendría sentido hacer oídos sordos a algo que probablemente seguirá presente en la mentalidad y en el espíritu boliviano, y que en el futuro lo que interesarían serían los bloques regionales, no las fronteras nacionales, y por lo tanto tendría más sentido dialogar, entre otras cosas, como lo había hecho el ex canciller Heraldo Muñoz con la agenda de los 13 puntos en tiempos de la presidenta Bachelet. Con esto yo veo que el debate actual chileno está circunscrito a un problema de audiencias, y es comprensible. Por un lado, no aceptar la línea de que nada conviene en relacionamientos con Bolivia, y por otro, no ceder a las posiciones más o menos repetidas de una parte de la izquierda chilena acerca de que es preciso encontrar una salida al tema boliviano. Y como vemos, hay unas restricciones entonces de audiencia interna a las que se suma la restricción de la coyuntura, influida en las relaciones boliviano-chilenas por el fallo de la Haya y por la victoria chilena. Yo presumo que a la Cancillería debe ser muy difícil explicarle, si a alguien se le ocurriera, al electorado chileno cómo hay que dialogar con un país con el que se ha litigado. Pero estos elementos a mí me dan la impresión honda de que nuestra relación siempre tiende a pasar por los mismos ciclos, expresa la misma cantidad de reacciones, de similitudes, de gestos, porque hay un fondo que no nos animamos a ver con claridad. ¿Y cómo puede leerse este anticipo? Creo que es temprano para juzgar cómo se desarrollará, pero podría leerse, anticipando, como la conjunción de dos elementos. Un elemento de statu quo, que es lo jurídico. Aquí solo vamos a hablar del Tratado de 1904 y del fallo de la Haya. De lo demás, economía, comercio, relaciones académicas, podemos hablar. Pero si nos fijamos en la historia de nuestras relaciones, el legalismo era la posición tradicional chilena antes del fallo de la Haya. Cualquier debate, y en el texto que presentaré a propósito de esta exposición, rememoro uno del 81, y hay montones así en el que el Tratado de 1904 se decretaba como, bueno, el final de las relaciones. Y obviamente los documentos jurídicos tienen una validez en su ámbito que nadie se animaría a cuestionar. Pero yo lo que creo es que debemos, para crear una sensación de futuro, ir más allá. El comercio no basta, deseable como es. Veamos los ejemplos de los años 50, el énfasis en el libre tránsito y el olvido del tema marítimo. Veamos los años 90, como, digamos, el paradigma de las relaciones comerciales entre nosotros y cuán poco en verdad avanzaron. Y aquí quiero prestarme algo precisamente del realismo del que hablaba Pepe, porque hay dos tesis que son
para mí, centrales del realismo acerca de cómo ver lo jurídico. Una es más conocida, es la autonomía de la esfera política, que señalaba Morgenthau, y el común error de hacer de las políticas internacionales una respuesta a la cuestión legal. Pero hay una que es menos conocida y que creo que encaja perfectamente a lo que pasa entre nuestros países. En las tensiones es típica la existencia de dos capas. Una en la que se manifiestan las disputas entre estados, de la que la gente está consciente. Otra que yace escondida, no proviene de una regulación racional y cuya existencia solo se manifiesta indirectamente. Las tensiones llevan en general una vida latente. Son solo una particular manifestación de la política en tanto se oponen a la esfera de la ley. En la medida en que las fuerzas políticas de una naturaleza dinámica, que son la base de estas tensiones, no son reconocidas por el sistema legal internacional, buscarán realizarse por otros medios, no directamente, en otras palabras, a través de disputas. Por eso las relaciones, por la existencia de estas tensiones de base, pierden su naturaleza pacífica y amistosa. Y yo creo que es preciso abordar esto porque ya nos conocemos de memoria y ya sabemos cuál es la enfermedad. Que sea muy complejo mitigar o quizás extirpar la enfermedad y que tengamos restricciones de coyuntura, históricas, políticas, creo que es un fenómeno que nadie se animaría a negar. En cuanto a Bolivia, ¿cuáles son esas tensiones? Yo diría que por lo menos la expresión básica de estas tensiones son, me animo a decir, tres. El déficit político de nuestra frontera, binacional y trinacional. Cualquier problema mínimo conduce a un tensionamiento. La fricción de los puertos, la servidumbre de paso, para hablar en términos legales, que tenemos por el Tratado de 1904, pero también el colapso del orden comercial que estuvo detrás del diseño del tratado. En ese diseño, muy bien expresado en cartas al presidente Riesco, tanto del ministro en Bolivia, Beltrán Mathieu, como de Antonio Subercaseaux, intendente en Tacna, se basaba en una figura más o menos sencilla. Para chilenizar Arica era preciso un ferrocarril que pudiera concentrar el comercio del en ese entonces llamado norte boliviano. Y ese comercio tonificaría al norte. El problema es que las dimensiones del comercio boliviano de Occidente son de tal naturaleza que ya tenemos una suerte de colapso ahí. Yo creo que es algo profesor Mendieta, que debemos resolver. Y los ciclos repetidos de nuestras relaciones. Estamos siempre discutiendo entre políticas de statu quo, incluso la predicción. Recuerdo a un autor chileno que decía, para Chile, Bolivia está asignada por su inestabilidad y, digamos, el tema marítimo cíclico, solo hay que esperar que amaine por sí solo. Entonces, creo que es preciso ver observar la estructura de la relación. Litigar entre nosotros fue irritante, pero si uno se fija las propias fuentes chilenas acerca de sus diferencias con otros vecinos, las diferencias con Bolivia no le han costado nada territorialmente. No es el caso de sus relaciones con otros vecinos. Bolivia sí requiere más autonomía. Y creo que Bolivia requiere hacer caso de la actitud que recomendaba un escritor boliviano, Walter Montenegro. Ningún proceso de negociación con Chile debería cerrarse con un portazo, dar todo por terminado y retirarse airadamente solo porque no funcionó. Walter Montenegro. El estatus jurídico, en conclusión, no basta, válido como es en su ámbito. Es preciso encarar las tensiones de base, incluyendo el papel del Perú y el enjambre del sistema de tratados que gobierna nuestras relaciones. Hay riesgos en que nos enfrentemos a una nueva política de contención de los reclamos bolivianos que se quede solo en el legalismo. El legalismo ha expresado las tensiones, 1904, 1929, los litigios, las diferencias de ustedes con los peruanos, que nunca han podido cerrarse totalmente. Oye, hay todavía el tema del triángulo territorial, al tradicional discurso legalista que aún reposaba en el Tratado de 1904, se le ha añadido el fallo de 2018. Estaríamos en el tiempo, profesor. Sí, estoy acabando. La tensión debe ser atendida fuera de las restricciones tradicionales y políticas entre nuestras naciones, y si no lo podemos hacer en una generación,
hagámoslo con humildad histórica en varias. Y quiero cerrar, he empezado con el obispo de La Serena, y quiero terminar con alguien a quien ustedes conocen mejor que yo. Enrique Bernstein, que decía, como ideal de las negociaciones entre estados, la búsqueda, mediante medios pacíficos, de soluciones honorables, mutuamente aceptables y ojalá definitivas, de los problemas que se suscitan en la vida de la relación de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gonzalo Mendieta Romero, por esta exposición. Y pasamos a la última de las exposiciones, la visión de la académica de la ANEPE, profesora Loreto Correa, quien desde este minuto, profesora, tiene la palabra. Muchas gracias por su tiempo. Loreto, por favor, adelante. Arriba. Sí, vemos un momento. Pero arriba. Sí. Ahí. Director, muy buenos días. Muy buenos días, colegas, Pepe y Gonzalo. Primero que nada, quisiera agradecer a la Academia por esta oportunidad de presentar una investigación que, como pueden ver en la parte inferior de la pantalla, responde a una investigación que ha impulsado la Academia durante 2 años. Así que esto que voy a presentar forma parte de los resultados de la investigación que ustedes pueden ver ahí. Quiero agradecer también a varias personas que me han colaborado en el desarrollo de ella, y si nombro alguna me voy a olvidar de otra. Solo voy a decir que están en Santa Cruz y están en La Paz, por cierto. Así que muchos saludos a todos y espero poder dar alguna luz sobre la relación chileno-boliviana. Me quiero referir en esta oportunidad de la mañana a las preguntas que son incómodas y que son preguntas de futuro en la relación. Agradezco que Pepe y Gonzalo se hayan referido a temas de carácter histórico y jurídico porque me ahorran una cantidad enorme de tiempo. Siguiente. Acá está. Entonces, lo primero es definir que la relación entre Chile con Bolivia, o de Bolivia con Chile, como queramos verla, es una relación difícil, compleja y con escasa densidad de conocimiento mutuo en tiempos recientes. Y me refiero a tiempos recientes post fallo de La Haya, por cierto, pero ya creo yo que el problema más serio de relacionamientos viene dándose prácticamente desde el año 2010 en adelante. A diferencia de la relación que tenemos con Perú o con Argentina, donde existen puentes institucionales, intereses compartidos, conocimiento mutuo en un gran bagaje, y cuya relación no está basada en acompañamientos presidenciales directos, permanentes y constantes, se trata de relaciones donde, pese a todo, hemos buscado una relación de Estado. En el caso de lo que vemos con Bolivia, nosotros no tenemos puentes, las autoridades no se conectan entre sí prácticamente ni se conocen, salvo por relaciones absolutamente protocolares. Existe una gran propaganda política, sobre todo y particularmente en Bolivia al respecto, y lastimosamente tenemos que recordar numerosos episodios recientes de altercados verbales, sobre todo en la presidencia de Evo Morales, en las que se perdieron las formas de trato, la diplomacia y hasta la cortesía. Y claramente por lo mismo fue una relación que estuvo condicionada por la diplomacia presidencial. A partir del fallo de La Haya del 2018, que yo creo que es lo que le preocupa a gran parte de la ciudadanía de ambos países, las relaciones entre los dos países y el contexto del fallo ratificaron las disposiciones contenidas en el Tratado de 1904. Y por lo mismo es que Chile ha insistido en que el resultado del juicio de La Haya es válido para enfrentar la relación futura, en tanto que Bolivia ha reiterado, pese al fallo, que el tema de la reivindicación marítima sigue abierto. Ahora, en ese contexto, bajo esa premisa, uno podría pensar o cuestionarse si efectivamente vale la pena conversar, vale la pena sentarse a hablar. ¿Dónde están los puentes? Los puentes, bueno, primero, la reflexión que Chile ha hecho durante este tiempo ha sido una larga y lata reflexión.
No fue inmediatamente después del fallo, fue después del fallo, en el 2019, a través de la configuración de un grupo de reflexión de Chile con Bolivia, impulsado por el canciller Teodoro Rivera, en el que se incluyeron 12 personas de distintos niveles de acercamiento a la realidad chileno-boliviana, de todos los sectores políticos, hombres y mujeres, y también a través del Consejo Asesor de Política Exterior, donde una de las partes que se le encargó a este Consejo Asesor fue reflexionar sobre la relación binacional. Este consejo está constituido por 30 personas, entre las cuales se encuentra nuestro director. Bolivia, sin embargo, y a raíz de eso es que surgen nuevos temas de interés, si no tampoco habrían surgido nuevos temas de interés y no estaríamos quizás hablando de esta posibilidad. Ahora, Bolivia no ha hecho el duelo. Esto es un tema que guarda relación con la realidad propia de un país y tampoco ha hecho, creo yo, la reflexión correspondiente al fallo de octubre, porque tras el fallo del 2018, la agenda nacional boliviana solo estuvo pendiente de las elecciones presidenciales del 2019, que sabemos cómo terminaron. Por el momento, entonces, nosotros no hemos visto propuestas concretas, lo que sí hemos resuelto problemas muy concretos a partir de la pandemia. Ahora, ¿conviene seguir dialogando? Me pregunto, y yo lo afirmo con certeza. Sí, conviene seguir dialogando, porque dada la crisis económica de Bolivia, los efectos de la crisis política que lleva a Bolivia en sus espaldas y también la situación económica de la pandemia obligan a que Chile tenga la gentileza de sentarse a conversar con su vecino de buena manera, con buen trato y con la mejor disposición. Y yo creo que esa es y ha sido la disposición tanto del canciller Rivera como la del canciller Alamán en sus discursos y en sus aproximaciones respecto de Bolivia. Ahora bien, si nos ponemos estrictos y un poco más celosos en el análisis, efectivamente a Bolivia sí le conviene sentarse a conversar con Chile, más que a Chile con Bolivia, si ustedes quieren. Primero porque la disminución política, la disminución progresiva de las exportaciones de gas y las inversiones, la ausencia de proyectos productivos y el bajo consumo de bienes en la población, que es un tema que se viene desarrollando del 2016 en adelante, tiene a la economía boliviana bastante complicada. Y también hacia el 2020 hay cosas que se han tornado críticas, como por ejemplo el empleo, las crisis institucionales y de gobernanza, entre otros. Ahora, durante la pandemia, y lo podemos conversar en las preguntas con más detalle, los dos países han demostrado que pueden dialogar y bien. El gobierno, la presidenta Áñez y su canciller Karen Longarich hicieron esfuerzos muy importantes por esta relación. Y son esfuerzos que esperemos que el gobierno que entra no los tire a la basura. La labor que han demostrado los cancilleres fue esencial para resolver el tema de las repatriaciones, el tema del envío de diésel al inicio de la crisis social y también otros temas que tienen que ver con el entorno en el cual se definieron algunas cuestiones que tenían que ver con suministro a nivel regional a propósito de la pandemia. Así que sí se puede dialogar y bien y sin tocar el tema marítimo. ¿Qué podemos esperar en un contexto de incertidumbre global como en el que estamos hacia futuro? Bueno, Chile es un factor determinante en la recuperación económica boliviana, porque la bonanza gasífera terminó. Y hasta que se levante la industria del litio, si es que ello ocurre, pueden transcurrir bastantes años. Bolivia y el oriente boliviano en particular, que es el motor agropecuario del país, tienen a Chile como su principal vía de salida a las exportaciones. Y las cadenas logísticas chilenas son bastante más competitivas que las de Perú o las de la hidrovía Paraná-Paraguay. En consecuencia, la falta de diálogo entre Chile y Bolivia pueden contribuir perfectamente, si no se toman los recaudos del caso, a profundizar una crisis económica en el país o a retardar una recuperación que claramente, dichos por el canciller Alamán, no es lo que realmente Chile desea para Bolivia, al contrario. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer?
porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Bueno, tenemos que acumular densidad de contactos. Nosotros tenemos una escasa densidad, como yo lo he dicho. El canciller ha hablado de una aproximación progresiva, funcional y útil, agrego yo, en asuntos de carácter político, económico, social, académico y regionales. No hay que olvidar nunca las regiones y particularmente las regiones del norte. Y en materia de seguridad, por cierto, tenemos una agenda pendiente muy importante. Otra cosa de las que se tiene que recordar es que estas reuniones deberían ser sectoriales, en transporte, temas de policía, temas hídricos, comerciales, portuarios, etc. Y a mi entender, y lo podemos dejar también para las preguntas, la agenda de los 13 puntos no es el modelo a seguir, entre otras cosas porque es bastante rimbombante, requiere de todo un manejo de Cancillería, y los problemas prácticos se arreglan en forma práctica. Por lo tanto, para que se exprese una acumulación de densidad de contactos, lo que tiene que haber es una expresión de voluntad política, que es lo que nos falta por delante. Ahora bien, yo aquí pongo 4 ejes. Primero, yo no hablaría de mejorar, sino que hablaría de perfeccionar las cosas que están disponibles en el Tratado de 1904. Primero, las exportaciones y el AC-22 que requieren de una revisión hace mucho tiempo y que no se ha hecho. De los productos, las características, las barreras arancelarias o los productos más importantes de carácter agrícola con los cuales se puede abrir una agenda. También hay que mejorar el tema de la seguridad fronteriza. Yo creo que hay que partir por hablar de la seguridad fronteriza, porque hoy día no hay intercambio de información entre ambos países prácticamente. Y lo tercero que hay que perfeccionar, sí, es el libre tránsito, que coincido en eso perfectamente con lo que acaba de mencionar Gonzalo. Ahora bien, en lo estructural, las preguntas, ¿no? ¿Seguiremos viendo una diplomacia altiplánica conducida por estrategas amáuticos o bien vamos a proyectar la relación en manos de personas formadas en relaciones internacionales? Después de las declaraciones del canciller Rogelio Amaita ayer, a mí me da susto lo que está pasando, no solamente en su discurso, sino que en la propia Cancillería de Bolivia. Y hoy día hay que recordar lo que decía el embajador Jaime Aparicio sobre una masacre blanca en la Cancillería altiplánica. Otra pregunta. Las relaciones bolivianas se caracterizan, y lo ha dicho Gonzalo, por un distanciamiento, por periodos de distanciamiento, de crisis y de aproximación. El 2020 fue un periodo de aproximación durante el gobierno de Yanine Áñez. ¿Qué va a hacer Arce? ¿Mantener el distanciamiento? ¿Provocar la crisis? ¿Gestionar la aproximación? ¿Qué piensa hacer el Estado plurinacional con su constitución y el tema marítimo? La declaración del deber de ayer y de página 7 hoy día referida al tema dicen bastante cuál es la postura del canciller. ¿Va a seguir el Oriente boliviano siendo un actor pasivo en la relación binacional cuando es el Oriente el que tiene que presionar para que tenga las mejores relaciones Bolivia con Chile? ¿Qué va a pasar con Potosí? Porque en Potosí está el litio, en Potosí está el silala, y hay otros cursos de agua, por cierto. Y respecto del método, más que de las estructuras, para Bolivia, ¿se va a seguir condicionando cualquier conversación entre los dos países al tema de la soberanía marítima en las costas? ¿Entiende Bolivia que sus exportaciones dependen de la fluidez, la amabilidad, la cortesía y el buen negocio de la administradora de servicios portuarios de Bolivia y la aduana nacional boliviana, mucho más que de lo que haga la TPA, la Terminal Portuaria de Arica o la Empresa Portuaria de Arica? El litio es una oportunidad de complementación económica impresionante para los dos países. Efectivamente es así. Pero Chile no necesita a Bolivia por el tema del litio. Bolivia sí necesita a Chile para sacar el litio, a menos que haya pensado en sacarla por otra parte. El futuro del litio depende entonces en lo inmediato del agua del Lauca. Y hoy esa industria está empezando. Y aquí hay muchas preguntas, yo solamente voy a destacar 2. ¿Es posible que el Estado de Bolivia trate el tema del litio como trató el 2002 y el 2003 el tema del gas? O sea, que boicotee su salida o piensa sacarlo por Perú al doble de precio por el transporte, pero apelando al, comillas, orgullo nacional, o finalmente Bolivia va a conversar con Chile de este tema.
Y va a conversar con Potosí, porque aunque en algunas ocasiones la Cancillería boliviana ha tenido muy buenas intenciones, si no conversa en paralelo con Potosí tampoco, y las comunidades indígenas tampoco va a poder hacerlo. La comunidad andina del litio se formó la semana pasada entre Argentina, Bolivia y Chile. Ojo ahí, porque yo creo que ambas cancillerías tienen que mirar este referente. Y finalmente, en temas de información sensible, en temas delictivos y que afectan la frontera propiamente tal, ¿vamos a intercambiar o no información? ¿O vamos a tener más excusas mientras las bandas criminales se apoderan de la frontera? Yo creo que aquí hay preguntas que son súper concretas y válidas y que no sé si dan para marcar una agenda, pero son preguntas que hay que contestarlas para saber si efectivamente vamos a poder tener una aproximación funcional y progresiva. Y yo a Chile, sin embargo, quiero hacerle algunas observaciones también. ¿Cuándo y cómo se va a resolver el destino urbano de los terrenos donde se asienta el oleoducto Sica-Sica en la ciudad de Arica? ¿Vamos a extender la concesión hasta el 2049, sí o no? Esa es una pregunta que yo no sé si después de las consultas que se hicieron el año pasado o este año, creo que a principios de año, se llegó a algún puerto o alguna resolución al respecto. Sin embargo, profesora, estaríamos en los 2 minutos finales. Gracias, estoy terminando. A nuestro parecer, el reclamo boliviano respecto de eventuales huelgas en las terminales portuarias es un punto que el Estado de Chile debe evitar. Hasta aquí los puertos del norte, Arica, Iquique y Antofagasta, pero particularmente Arica, tratan la carga boliviana como tratan a la carga chilena. O sea, si hay algún problema con la carga, efectivamente sigue el mismo derrotero que la carga chilena. Y eso creo yo que hay que revisarlo. Podemos mejorar en este punto, posiblemente. Ahora bien, en el caso, yo quiero trasladar una preocupación que me parece muy genuina de la Cámara de Exportadores de Bolivia, que nos ha expresado su preocupación por la falta de coherencia en las reglas de tránsito de productos agropecuarios versus los de exportación. Esta es una condición que bien podría asociarse a una barrera paraarancelaria y yo creo que aquí hay varios malos entendidos y gente que no se conoce que puede conversar mejor este punto, tanto en el caso de Santa Cruz como en el caso de Santiago. Aquí hay un puente que hay que atender para cumplir efectiva y cabalmente el Tratado de 1904. Dos ejemplos que nos dieron, el control fitosanitario respecto del limón y del cuero wet blue. O sea, esto no es en el aire, esto tiene productos concretos respecto de los cuales efectivamente hay algunas condiciones a revisar. De momento eso y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Loreto Correa, por esta exposición donde nos ha dado su visión sobre este tema y pasamos de inmediato, poniendo a los 4 expositores en pantalla, a la ronda de preguntas. Comienzo con una consulta que va al profesor José Rodríguez Elizondo, pero que también la podemos ampliar a los demás expositores. En el año 2016 en Bolivia se creó el Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y todos los recursos hídricos de la frontera con Chile, con un rol directivo y la Dirección de Defensa, ¿cierto?, del mismo nombre, como un órgano ejecutivo. Y de aquí, ¿cierto?, se desprenden 2 preguntas. ¿Cuál ha sido el efecto real de la creación de estos organismos, profesor? Y después del Silala, ¿qué sigue? ¿Qué posibilidades hay de otros conflictos? Por ejemplo, renacer el Cauca, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión, profesor José Rodríguez? Y también la extiendo a los demás expositores. Hay que abrir el micrófono, profesor. Yo confieso honestamente que no soy un estudioso del tema de las aguas internas, de los conflictos por aguas internas, porque siempre los he visto como pretextos para el tema fundamental, que es el pleito marítimo de Bolivia contra Chile. La ruptura de relaciones chileno-bolivianas obedece a uno de estos pleitos en la época de Jorge Alessandri. Por lo tanto, haber judicializado temas que perfectamente bien pudieron ser negociables, para mí no ha sido un tema digno de estudio, mejor dicho,
digno de un estudio de juristas especialistas en la materia. Y de esos juristas los conozco, están trabajando muy bien en la Cancillería. Por lo tanto, yo prefiero abocarme al tema político, geopolítico, que es lo que yo he planteado. Gracias, profesor. No sé si el profesor Mendieta o la doctora Loreto Correa también quieren exponer. Por favor. Nos queda el litigio del Silala y habrá que ver si es una oportunidad para emprender otro cauce a nuestras relaciones o enfermarlas más. Y yo creo que cuando Loreto hablaba de las estrategas amáuticos, me hacía recuerdo al intercambio entre Jaime del Valle y Guillermo Bedregal después del enfoque fresco a propósito de la ruptura farsante, alarife. Yo realmente no sé si ese es el camino que necesitamos. Sinceramente creo que lo que sí precisamos es un camino de conversación cordial y sin tabúes, que podamos escuchar incluso lo que nos perturba o lo que creemos que no pertenece a nuestro orden, y sobre esa base construyamos. De otro modo, vamos a resucitar los fantasmas que ya conocemos en extremo. Perfecto. Muchas gracias, doctor Mendieta. Doctora Correa. Brevemente, solamente agregar que la estrategia de la creación de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos, que data del 2011 y que fue perfeccionada respecto al Silala al 2017, dirigida recientemente por Emerson Calderón, no reviste información. O sea, a mí me llama la atención cuando uno revisa esa página y cuando uno conversa con la gente, bueno, la verdad es que es un misterio lo que hacen. Pero dos cosas. Bolivia con Perú tienen dos ríos sobre los cuales tienen que revisar, el Uchucuma y el Mauri. Aquí se ha puesto el Silala de por medio. Y yo creo que Bolivia tiene que pensar en lo que va a hacer. El salar de Coipasa se nutre del Lauca. En consecuencia, sería interesante saber cuál es la postura al respecto. Muchas gracias, profesora. Profesor Rodríguez Elizondo, usted en un escrito bastante interesante, un libro titulado La punta del iceberg, publicado en el año 2015, usted hace una proyección de los escenarios futuros en relación a lo que son las diferentes demandas bolivianas, y ahí habla que la demanda marítima es solo la punta del iceberg y que existen otras causas también de carácter más político, y presenta interesantes propuestas de cómo Chile debería enfocar, ¿cierto?, esta relación bilateral. ¿Cree usted que estas propuestas siguen teniendo validez? ¿Debiera la diplomacia chilena aplicar alguna de estas propuestas? Mi propuesta se reduce a una tesis que he llamado del trilateralismo diferenciado, y consiste en algo que ya expuse en esta ocasión. Le hemos sacado el cuerpo, hemos soslayado el tema de que lo que existe entre Chile y Bolivia también existe con Perú, que es el Estatuto de Paz de la posguerra del Pacífico. Y es por eso que los tratados son jurídicamente en la forma muy importante, pero más en lo político, porque significa que hay un consenso en virtud del cual una guerra de tres no se soluciona con concesiones a uno, sino que con un nuevo estatuto de paz. Y lo erróneo de las señales a las cuales se refería Carlos Martínez Sotomayor fue que había resucitado el tema de la discusión del estatuto de paz al favorecer una conversación imposible, decirle a Bolivia que podía cederle soberanía sobre Arica para que el Perú hiciera lo que quisiera en el fondo. No, el Perú tenía un derecho establecido en un contrato, en un tratado, para dar un previo visto bueno. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que yo he planteado es que tiene que haber un trilateralismo diplomático, pero no un trilateralismo equilátero, sino que un trilateralismo isósceles, en que exista un previo acuerdo entre Perú y Chile para ver la aspiración marítima boliviana, hasta qué punto puede ser satisfecha, hasta qué punto puede ser soslayada o hasta qué punto puede ser enriquecida sin que la soberanía esté en juego. Hay muchas posibilidades al respecto.
Yo recuerdo haber participado en Lovaina, en Bélgica, en un seminario con especialistas peruanos y bolivianos, donde llegamos a un acuerdo en virtud del cual la solución era un foco de desarrollo, un polo de desarrollo en la triple frontera, que fuera levantando el nivel de desarrollo de Bolivia sin tocar el tema de soberanía, y hoy día eso se podía proyectar a la incorporación de Bolivia a la Alianza del Pacífico. Curiosamente, fue un tema que lo firmamos todos los expertos peruanos, chilenos y también bolivianos, pero en definitiva ellos retiraron su firma y se convocó a un segundo seminario, tal vez con expositores chilenos o peruanos que tuvieran mayor simpatía por la causa de ellos, lo ignoro, porque hubo un segundo seminario en el cual no fui convocado. Entonces, lo primero es una conversación franca. En el Perú, cada vez que se establece un acuerdo entre Chile y Bolivia que tenga algún beneficio para Bolivia, surge el tema de la cláusula de la nación más favorecida. ¿Por qué los peruanos no tienen un beneficio similar? Lo cual demuestra que siempre van a estar con el tema pendiente, porque lo del 49-51, que fue la negociación, marcó negativamente la percepción peruana con respecto a Chile. Eso es lo primero. Tiene que haber un sinceramiento con el Perú. Así es. Bueno, ahí estaba justamente su opinión en el prólogo de ese libro. Doctor Mendieta, esta pregunta es muy recurrente y aprovecho de agradecerle al jefe de extensión, Cristian Cható, que me ha ayudado a reunir un poco las preguntas, y justamente esta congrega varias consultas que le queremos hacer a usted, doctor Mendieta. Ante los conocidos nuevos escenarios políticos, dado cierto el nuevo gobierno elegido en Bolivia, ¿cómo se visualiza la solicitud del tema de la salida al mar de Bolivia, para Bolivia, ¿cierto? Impulsado fuertemente por Evo Morales durante sus periodos presidenciales. ¿Cómo lo va a llevar, cómo lo va a encauzar el presidente Arce? Mire, a Bolivia le falta hacer la reflexión que Chile ha hecho. No hemos tenido ocasión de dialogar entre nosotros cuál es la posición boliviana, pero yo me animo a pensar que hay un consenso tácito, y es el consenso tácito de que el asunto del peso boliviano hacia el Pacífico no está resuelto. Yo sé que es algo que en Chile no gusta oír y que se preferiría, digamos, clausurar esa ventana incómoda y abrir las otras que probablemente en las que tenemos mucho por discutir y por conversar y por construir. Pero creo que es preciso ser honestos y ver la realidad. A mí me parece que el principio de realidad debe gobernar no solo a los países, sino las relaciones entre los países. Y creo que ese consenso tácito, fuera de algunas voces que señalan, por ejemplo, que ya la soberanía no debería ser un asunto, me parece que ese consenso existe. Muchas gracias, doctor. Doctora Correa, en la presentación inicial de este ciclo de seminarios que ha realizado la ANEPE, recuerdo que el canciller Alamán planteó un imperativo que en la relación bilateral con Bolivia, el canciller en ese momento se paseó, ¿cierto?, por la relación de Chile con los diferentes países de la región, pero con Bolivia dijo que había que dibujar una nueva relación. Respecto a dicho planteamiento, ¿cuál cree usted que deberían ser los trazos principales de ese dibujo para que efectivamente se realice esta nueva relación Chile-Bolivia? Tres cosas. La primera, y voy a disentir de mi colega José Rodríguez Elizondo aquí, yo creo que el fallo de La Haya acabó la línea argumental de la trilateralización, una palabra difícil. Primero porque todo lo que vayamos a conversar con Bolivia de acuerdo al fallo escapa del tema de la soberanía. Solo el tema de la soberanía nos vincula con el Perú. El resto de la relación es binacional. Por lo tanto, el primer tema que yo creo que hay que tener en claro es que esta es una relación bilateral y que independientemente de las cuestiones históricas que hayamos vivido, nos enfrentamos a una situación completamente nueva de aquí para adelante. La segunda cosa, creo que tiene que ser una relación, las bases de una nueva relación es que sean útiles a ambas partes. Si las relaciones no son útiles a ambas partes,
no tiene mucho sentido incursionar mayormente en ella, porque nos vamos a encontrar con el conflicto y nuevamente la apertura de los ciclos de los cuales hemos hablado en la exposición de distanciamiento, crisis y aproximación. Entonces, para evitar el ciclo de la conflictividad, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre puntos útiles. Y el tercer elemento que yo creo que hay que traer a colación es que hay una agenda de Bolivia, que es una agenda medioambiental, que yo creo que es muy importante. Uno puede tener muchas diferencias, pero hay que reconocer que hay una agenda medioambiental que resulta muy necesaria de llevar. Y en este sentido están las aguas, están los residuos, están las mineras, está el destino de las aguas y las poblaciones fronterizas. Yo creo que ahí hay un tercer elemento por el cual hay que trabajar. Chile ha hecho cosas. De hecho, le ofreció a Bolivia acercar el cable de fibra óptica hacia la frontera, y Bolivia, en pleno uso de sus facultades, optó por aceptar la oferta peruana, con lo cual se queda con el cable de fibra óptica para La Paz, pero el resto del país, sobre todo la zona sur, que es bastante paupérrima, se queda sin este tipo de cosas. Entonces, hay que hacer aproximación útil, olvidarse de la trilateralización, a mi entender, porque eso solamente nos acerca a volver a hablar sobre el tema territorial, sobre el cual claramente esto está cerrado, y tratar de trabajar temas que sean importantes para los dos países. Muchas gracias, profesora. Vamos a hacer una consulta final para todos los expositores, ¿cierto? Comenzando por el profesor Mendieta. Y bueno, de alguna manera los tres lo mencionaron, y creo que es clave, creo que es clave. ¿Qué papel le otorgan ustedes tres al Perú? Y aquí también hacemos una relación, y está presente la exposición en nuestro sitio de internet, pueden revisar cuál fue el análisis, el seminario de la relación Chile-peruana. Voy a la pregunta, ¿qué papel le otorgan los tres expositores al Perú en la mejora de las relaciones Chile-Bolivia? Comienzo con ustedes, doctor Mendieta, luego seguimos con el profesor Rodríguez Elizondo y terminamos con Loreto Correa. Lo escuchamos, Gonzalo. No voy a descubrir el agua tibia señalando que Perú es primordial. Las susceptibilidades peruanas en Charaña, en la negociación de González Videla, Ostria Gutiérrez, el hecho de que la propuesta Kellogg en los 20 que favorecía a Bolivia fuera aceptada por Chile y rechazada por Perú, muestra cuán sensible es Arica también para los peruanos y, digamos, la influencia geopolítica y la discusión boliviana, que siempre la discusión bilateral, creo que Pepe tiene un punto bueno ahí, la discusión bilateral siempre ha incomodado a la Cancillería, a Torre Tagle. No es, por ejemplo, casual que uno de los autores que nombré en mi exposición, boliviano Walter Montenegro, decía que cualquier negociación con Chile debía ser informada al Perú, había que mantenerlo al tanto. Yo creo que es preciso descubrir el velo que hace que ciertas cosas no se puedan decir en nuestras relaciones. Una de ellas es que precisamos algún momento discutir los intereses de los tres. Y yo creo que si persistimos en el orden, para hablar del Estatuto de Paz al que hacía referencia Pepe, en el orden de la justdiplomacia, es otra frase de Pepe Rodríguez Elizondo a propósito de la diplomacia chilena, vamos a poder encarar con menos facilidad cuál es el encaje que podríamos construir. Eso no significa que lo hagamos inmediatamente y de una vez para siempre. Creo que si en algo han fallado nuestras negociaciones es que quisimos hacer en un solo acto lo que probablemente tome el esfuerzo de varias generaciones. En ese esfuerzo no puede estar excluido el Perú. Muchas gracias, doctor Mendieta. Profesor Rodríguez Elizondo, lo escuchamos. Micrófono. Tiene que abrir el micrófono. Este tema del interés del Perú lo he tratado desde el principio. Yo creo que hemos tratado de sacarle el cuerpo a un tercero interesado, y que está interesado no solo desde el punto de vista político y geopolítico, sino que de los tratados. Yo hablo de diplomacia precisamente porque creo que la diplomacia va mucho más allá del derecho. El derecho viene después de los hechos, y los hechos nos dicen que el Perú siempre ha estado pendiente de que no vaya a negociar Chile
sobre territorios que fueron peruanos antes de la guerra. Eso está expresado en la cláusula primera del protocolo complementario del Tratado de 1929. Es decir, el derecho reflejó un hecho. Para el Perú, los territorios que tenía antes de la guerra no pueden ser transferidos a Bolivia, y ya tenía su viejo pleito histórico con don Simón Bolívar el Perú, ¿no? Yo creo que nunca le gustó a los peruanos que Simón Bolívar hubiera segregado el Alto Perú, pero ahí ya nos metemos en honduras muy grandes de la historia. Por lo tanto, el tema con Bolivia solo es bilateral para Chile si Bolivia no insiste en el tema de la soberanía. Y en esto le estoy respondiendo a Loreto. Efectivamente, la Corte Internacional de Justicia nos dio la razón en el sentido de que no hay tema pendiente. No hay ninguna posibilidad de que Bolivia tenga un derecho soberano con respecto a una porción de Chile para salir al mar. Pero eso yo creo que no está todavía interiorizado, internalizado en Bolivia. Todavía yo escucho amigos bolivianos que dicen que esto de la Corte hay que dejarlo tranquilo durante un tiempo, pero hay que volver a negociar porque Bolivia no ha terminado con esta aspiración, y por lo demás está en la Constitución. La Constitución boliviana transformó una aspiración marítima boliviana en un derecho constitucional, con lo cual derogó tácitamente el Tratado de 1904 de manera unilateral, lo cual no tiene ningún asidero desde el punto de vista del derecho internacional. Y por último, si hay alguna prueba que fuera dable exhibir desde el punto de vista real de la historia de lo que sucedió, está en los acuerdos de Charaña, cuando por motivos que ya no eran jurídicos, sino que estrictamente estratégicos, el general Pinochet conversó con el general Banzer y se pusieron de acuerdo en una especie de reedición del corredor soberano para Bolivia. Posteriormente consultaron al general Francisco Morales Bermúdez sobre cuál iba a ser su predicamento al respecto, y él dijo: conforme, yo estaría de acuerdo siempre que tuviéramos soberanía compartida sobre Arica, con lo cual, naturalmente, quedó sin efecto cualquier tratativa. Tuve la oportunidad de entrevistar al general Morales Bermúdez sobre este tema, y cuando yo le dije: mire, general, pero ustedes siempre se han manifestado muy proclives a que Bolivia tenga una salida al mar, ustedes simpatizan con esto, lo han dicho retóricamente en su discurso, ¿y por qué no accedieron? Y el general Morales Bermúdez, que era muy cazurro, era un gran zorro de la política peruana, me dijo: mire, José, lo que ustedes querían era dejarnos mal con Bolivia. Y ahí salió el plan de Perú, de la soberanía compartida sobre Arica, a sabiendas de que le íbamos a decir que no. Así Muchas gracias, profesor. El trilateralismo es un hecho de la causa. Perfecto. Profesora Loreto Correa, la escuchamos para terminar estas exposiciones. Gracias, Cristian. Mira, yo creo que el Perú y, bueno, los dos países, Chile y Perú, tienen una obligación comercial respecto de un país que es mediterráneo, a tratar de facilitar el acceso comercial costero. Y en ese contexto yo creo que la terminal portuaria de Arica, el puerto de Antofagasta, también Iquique, pero en menor medida, han hecho sus esfuerzos por impulsar y tratar de hacer más viable, más segura y más competitiva los accesos del comercio boliviano, tanto en importaciones como en exportaciones. Aun cuando el presidente Morales, después del fallo, hizo observaciones respecto a tratar de acercarse a Perú en este tema, lo cierto es que la carga boliviana por puertos peruanos es baja, es bastante baja aún. Yo creo que si hay algo que realmente el Perú puede hacer por nosotros como dúo, es tratar de fortalecer la logística. Hay un proyecto de un tren que va a llegar al Perú para las exportaciones bolivianas. Yo creo que es una muy buena idea. Mientras más carga boliviana salga por puertos peruanos y descongestione el puerto de Arica, mejor.
Pienso que el Perú, pues, esa conversación es muy útil y ojalá se pueda dar en ese marco. Lo otro, hay mercados internacionales a propósito de la Alianza para el Pacífico que efectivamente quizás se puedan habilitar de manera conjunta. Pienso que ahí hay un diálogo y una conversación importante y sobre todo necesaria. Sobre otros temas, reitero mi postura, pienso que no vamos a volver a hablar de soberanía y en consecuencia el tema territorial que aludía al Tratado del 29 queda fuera de escena. Muchas gracias, profesora Loreto Correa. Y antes de finalizar, invito al director de nuestra academia, el señor Jorge Robles Mella, a entregar algunas palabras finales al cierre de esta actividad. Gracias, Cristian. Junto con agradecer a los tres grandes expositores, nosotros hacemos un pequeño resumen de algunas ideas para que nuestros alumnos y nuestra audiencia puedan meditar, y esto nos ayuda también a futuros seminarios, que creo yo que es el momento de seguir profundizando algunos temas. Agradeciendo al profesor don José, donde nos señaló claramente la ética y la triología necesaria que debe existir en esta relación, con la cita del doctor Carlos Martínez Sotomayor y la configuración histórica que nos hizo y nos resaltó entre Chile y Bolivia. Y qué señales justamente deberíamos enviar en lo político, económico, sociales, y que en el final lo resumíamos lo político. ¿Y cuáles son esas bases de esperanza de esta relación? Con algunas citas muy interesantes sobre el realismo clásico, pragmático y geopolítico. Al doctor Gonzalo Mendieta, donde nos resaltó justamente cómo cada país tiene su propia realidad. Difícil es pensar en iniciativas, pero es necesario siempre redefinirla, y esa justamente ha sido una de nuestras intenciones con este seminario. Y que siempre van a existir ciertas opiniones, dándonos varios ejemplos de esta realidad. Y cómo este debate entre nuestros países debe estar suscrito, y está hoy en día, a cierta audiencia, y cómo buscar que la relación pasa por ciclos, y cómo debe leerse e interpretarse a futuro. Y nos recalcó cómo crear una relación de futuro. Nuestra doctora Loreto Correa, con el tema que ella está investigando sobre las preguntas incómodas de futuro en la relación chileno-boliviano, y que es una relación difícil donde se debe buscar este puente, y por qué y cómo conviene seguir dialogando en esta relación, y qué se puede esperar de este diálogo, resaltando que hay temas muy importantes y pendientes aún. Yo, junto con agradecer como director y a nuestra audiencia, a nuestros expositores, estamos cerrando este ciclo de 4 que hemos buscado de buscar y de poder resaltar la importancia de estas relaciones internacionales post-COVID-19. Muchas gracias, señores panelistas, y dejo a Cristian para cerrar. Muchas gracias, director. Y antes de finalizar este encuentro y antes de despedirnos, solicito a quienes están conectados vía Zoom, ha aparecido una encuesta bastante breve que nos ayuda, ¿cierto?, a nosotros a mejorar los futuros seminarios. Agradecemos a las autoridades, invitados remotos que asistieron mediante la plataforma Zoom y también a través de Facebook Live, donde queda íntegramente las exposiciones si alguien quiere volver a revisarla. Aprovecho también de dejarlos cordialmente invitados para otra jornada de reflexión que se va a realizar mañana jueves a las 5 de la tarde. Se trata del seminario Liderazgo Estratégico ante escenarios complejos, donde la NEPE, junto al Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, el William Perry Center de Estados Unidos, analizaremos y vamos a conversar sobre los complejos escenarios estratégicos que se avecinan y las características del liderazgo que requieren para enfrentarlos. Muchas gracias a todos por este tiempo. Nos despedimos. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Chao, chao.